Continuamos con la tercera unidad de cálculo integral, aplicaciones de la integral. Vamos a comenzar con el tema de volumen, el método de los discos, volúmenes de sólidos en revolución. En la actividad anterior vieron la información de esta página, de qué se trata, vieron las fórmulas también, ya las deben de tener apuntadas en su cuaderno. Las fórmulas para obtener el volumen de un sólido que gira respecto al eje X o que gira respecto al eje Y. Observen muy bien las fórmulas. Si el sólido está revolucionando o gira respecto al eje X, vamos a utilizar esta fórmula. Si el sólido gira respecto al eje Y, vamos a utilizar esta fórmula. Lo vamos a explicar de mejor manera en los ejemplos. Vamos a comenzar con el ejemplo 1. Voy a leer lo que viene aquí al principio de esta página. Dice: la aplicación más simple del método de los discos involucra una región plana acotada por la gráfica de F y el eje X. Si el eje de revolución es el eje X, el radio R de X simplemente es F de X, ¿sí? Observen la fórmula que vamos a utilizar para sacar un volumen de un sólido en revolución que gira respecto al eje X. Aquí está, que es la que mencioné ahorita en la página anterior. Viene V igual a pi por la integral de AB. Entre corchetes observen que viene R de X al cuadrado de X. Aquí a lo mejor ustedes se preguntan qué es R de X. Aquí en la parte de arriba lo menciona. R de X simplemente es la función, es F de X. R de X está queriendo decir el radio de la función en cualquier punto, y en este caso R de X es la función. Vamos a comenzar aquí con el ejemplo 1. Uso del método de los discos. Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica F de X igual a raíz de seno de X. Aquí está la función. Y el eje X, X mayor o igual a 0 y menor o igual a pi alrededor del eje X, ¿sí? Aquí está la función y va a girar, ¿sí?, en el eje X y se va a estudiar en el intervalo de 0 a pi. De 0 a pi. Observen la gráfica de la función. Aquí tenemos la función de raíz de seno de X en el intervalo de 0 a pi. Al hacer girar esta función respecto al eje X, como lo marca ahí esa curvita de color azul, nos va a formar este sólido en revolución que pueden ver aquí. Imagínense al eje X girando. Esta función forma esta figura que es como una pelota de fútbol americano. Entonces lo que vamos a obtener es el volumen de esto. Aquí es importante identificar que va de 0 a pi. X mayor o igual a 0, menor o igual a pi. Solución. Del rectángulo representativo en la gráfica superior en la figura 7.16 se puede ver que el radio de este sólido es R de X igual a F de X, que es raíz de seno de X. Aquí el rectángulo representativo nos indica si gira respecto al eje X o si gira respecto al eje Y. A eso se refiere. Definiendo que R de X es raíz de seno de X, que es la función que nos dieron originalmente, podemos meter los datos a la fórmula. Así el volumen del sólido de revolución es V igual a pi por la integral de AB de R de X al cuadrado de X. Esa es la fórmula. Muy bien, el pi ahí está. Los límites de la integración es de aquí a acá, de 0 a pi. Y la función es raíz de seno de X. La fórmula dice que tiene que estar al cuadrado de X. Muy bien, vamos a cancelar la raíz con el cuadrado y nos queda la siguiente ecuación.
integramos. La integral de seno de x es menos coseno de x. Y vamos a evaluar de 0 a pi. Evaluando coseno de pi nos da menos 1, pero por el menos nos queda más 1. Coseno de 0 es 1, por el menos es negativo, pero por el menos de la fórmula se convierte positivo. Aquí tengan cuidado ahí con los signos. Sería, lo voy a marcar aquí, si lo evaluamos en pi sería menos coseno de pi es menos 1. Muy bien, y luego menos, abro paréntesis, si evaluamos en 0 sería coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar menos 1. Observen cómo está jugando aquí con los signos para llegar a ese resultado. Menos por menos, en esta parte nos queda más, y aquí está el primer 1. Y este menos con este otro menos nos queda más, y aquí está el otro 1. Por lo tanto, termina siendo el resultado 2pi. Pudiéramos dejar el resultado como 2 por 3.1416, pero lo dejamos más exacto de esa forma, y ese es el volumen de este sólido en revolución. Muy bien, vamos a continuar con el ejemplo 2. Este ejemplo marca una diferencia, ya que el sólido en revolución, observen la gráfica, no está girando respecto al eje X, o sea, no está girando respecto aquí, está girando respecto a esta recta o a esta función. Observen que esa curvita azul nos indica que está girando respecto a esa recta, y esa recta, su función es y igual a 1 o g de x igual a 1. Y al momento de girar, ¿sí?, esta figura, al momento de revolucionar respecto a esta función, nos forma esta figura, que es el sólido en revolución, que es con lo que vamos a trabajar. Vamos a encontrar el volumen de esa figura. Muy bien, vamos a comenzar el ejemplo 2. Eje de revolución alrededor de una recta que no es un eje de coordenadas. Encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por f de x, que es 2 menos x cuadrada, que es la función que está aquí marcada en color negro. Y g de x igual a 1. La función g de x igual a 1 es esta línea que cruza por el eje y en 1. Observen que aquí en y está el 1, aquí está el 2. Entonces, esta función es esta que marco aquí en amarillo, g de x. Alrededor de la recta y igual a 1. Esta función g de x igual a 1 y y igual a 1 es la misma, nada más que le están cambiando de nombre para hacer un poco la diferencia. G de x igual a 1 y gira respecto a la recta y igual a 1. Es la misma función. Muy bien, para saber los puntos de intersección entre las dos funciones, entre esta función y esta función, para saber en qué puntos se intersecan, lo mencionaba el libro, se igualan las dos funciones. Recuerden, igualamos las dos funciones y se resuelve la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos 2 menos x cuadrada igual a 1 sería. ¿Sí? Al pasar todos los términos a la izquierda e igualarlo a 0, nos queda 2 menos x cuadrada menos 1 igual a 0. ¿Sí? 2 menos 1 nos queda 1. Entonces, nos queda menos x cuadrada más 1. Más 1 igual a 0. Al multiplicar por menos esa ecuación nos queda x cuadrada
menos 1 igual a 0. Observen que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. O igual podemos decir cuando el valor de x menos 1 va a ser igual a 0. Aquí la solución de esta ecuación es x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Sí? Al resolver esa ecuación. Igual podemos factorizar como x menos 1 por x más 1 y cada factor igualarlo a 0 y despejar x y ya nos van a dar estos dos valores. O el menos 1 pasarlo sumando, el cuadrado pasarlo como raíz sin olvidar el más menos y de ahí también podemos sacar el menos 1 y el más 1 que son los puntos de intersección entre esas dos funciones. Observen aquí en menos 1 y en más 1, que al final van a ser los límites de integración. Aquí ya supone el libro que ya lo aprendieron, en los videos anteriores ya expliqué cómo sacar los puntos de intersección y dice que van a ser más 1 y menos 1. Para encontrar el radio, ¿sí?, debemos de restar g de x de f de x. Debemos de restar las dos funciones para encontrar r de x. Cuando no está girando respecto a un eje de coordenadas, está girando respecto a otra recta, debemos de restar las funciones para encontrar r de x. ¿Sí? Recuerden que r de x aquí está en la fórmula, pero cuando no gira respecto al eje x debemos de restarlas. ¿Cómo vamos a restar las dos funciones? Siguiendo el tema de áreas, ¿se acuerdan que era función de arriba menos función de abajo? Lo mismo va a pasar aquí al momento de restar las funciones. Hay que seguir con esa lógica para no tener errores. Vamos a restar la función de arriba menos la función de abajo. ¿Sí? En el área en el volumen que queremos encontrar. Observen que 2 menos x cuadrada es la función de arriba o la función superior y 1 es la función de abajo. Aquí está, la estoy marcando en color rojo. Función de arriba, 2 menos x cuadrada, función de abajo, 1. Restamos las dos funciones, 2 menos x cuadrada menos 1, que nada más sería 2 menos 1, que nos queda 1, y el resultado termina siendo 1 menos x cuadrada. Eso sería r de x, 1 menos x cuadrada. Entonces eso sí lo tienen que recordar muy bien. Cuando el sólido o la figura no está girando respecto a un eje, sino que está girando respecto a otra recta, necesitamos restar las funciones para encontrar r de x. ¿Y cómo vamos a restarlas? Muy importante, función de arriba menos función de abajo. Muy bien, ya tenemos r de x que es 1 menos x cuadrada. Por último dice vamos a integrar de menos 1 a 1 para encontrar el volumen. Aquí está la fórmula, otra vez. Pi, la integral de menos 1 a 1, que es de aquí a acá. Observen que estamos agarrando estos valores porque está girando respecto al eje X. No, perdón, estamos utilizando la fórmula con respecto a X, pero no gira respecto al eje X, gira respecto a la recta y igual a 1. Aquí hay que comprender eso también. Muy bien, aquí está r de x, 1 menos x cuadrada, el cuadrado es de la fórmula. Tenemos que desarrollar esto para poder integrar. 1 menos x cuadrada al cuadrado es un binomio al cuadrado. Recuerden que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo para desarrollar ese binomio al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 2 por a por b sería 2 por
1 por menos x cuadrada, entonces nos queda menos 2x cuadrada, más b cuadrada. Como b es x cuadrada, entonces al cuadrado nos queda x cuarta. ¿Sí? La fórmula del binomio al cuadrado. Integramos, la integral de 1 es x, la integral de 2x cuadrada es 2x cúbica sobre 3, la integral de x cuarta, x quinta sobre 5, y por último evaluamos. ¿Sí? Evaluamos en 1, primero vamos a evaluar en 1, que sería 1 menos 2/3 más 1/5 menos, y luego vamos a evaluar en menos 1. Si evaluamos en menos 1, nos quedaría menos 1, y luego en este término sería menos 1 al cubo, que sigue quedando menos 1, y por este menos de afuera nos va a quedar más 2/3. El último término nos va a quedar negativo, porque menos 1 a la 5 nos va a dar menos 1. Y después hacemos todas esas operaciones y nos debe de quedar el resultado 16 pi sobre 15. El pi es este valor que está acá afuera. Se está multiplicando al final por el 16 sobre 15.